Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas en esta nueva sesión en Mastermind, la sexta y última de esta segunda serie y última de esta tanda, que no el último Mastermind, eso seguro. Y esta vez tenemos invitado, ojo, al mejor puntuador de la primera Mastermind, todo un descubrimiento, comunicando y siempre con temas actuales y de interés. Manuel Santos Bermejo. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, José Luis. Bien. Manuel Santos, os lo presento, es graduado en fisioterapia por la Universidad de Valladolid, es máster oficial de fisioterapia musculoesquelética avanzada para el tratamiento del dolor por la Universidad Autónoma de Madrid, Centro Universitario de La Salle, especialidad en trastornos de articulación temporomandibular y dolor cervicofacial, que además es la especialidad de un poco de esa ala de La Salle, ¿no? Tiene un internship universitario en Dinamarca y ha hecho estancias prácticas internacionales. Ha trabajado en la gerencia de atención primaria de Burgos en aquella época del rastreo, etcétera, etcétera. Y ha realizado diversas charlas educativas y tiene experiencia también en estas charlas para la promoción de la salud en poblaciones vulnerables como pacientes con migraña, estrés, insomnio, etcétera. Y hoy vamos a hablar del principio de libre energía y su aplicación en fisioterapia, el tío Freestone y sus cosas raras y su teoría de la energía libre. Así que, Manuel, todo tuyo, cuando quieras. Sí, vale, a ver, comparto una pestaña, ¿no? Era compartir una pestaña. Sí, si lo haces con Google Drive, mejor siempre una pestaña. Vale. Vale, ahí se ve más o menos bien. Perfecto, perfecto. Vale, Todo pues sí, tuyo. nada, vamos a hablar un poco del principio de energía libre. Yo creo que no va a ser una charla muy usual, pero creo que es interesante. Este concepto de la energía libre es una idea enmarcada en el campo de la neurociencia computacional y, claro, muchos podrían pensar que tiene que ver esto con la fisioterapia y otras ciencias sanitarias, pero la realidad es que en los últimos años muchas de las teorías nacidas en estos campos de la neurociencia pues cada vez son más sonadas, yo creo que un poco entre nosotros. Yo creo que todos hemos escuchado hablar ya con toda esta revolución de la neurociencia del dolor, de las teorías del cerebro bayesiano y su potencial para explicar, pues, por ejemplo, el dolor crónico o los mecanismos o los fenómenos del efecto placebo, del efecto nocebo. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que es teoría muy básica y que es verdad que hay mucha gente que es un poco también escéptica con esto, pero yo creo que porque no se entiende, porque de hecho las ideas de Freestone tienen fama de ser, ahora lo vamos a ver, un poco difíciles de comprender, porque tienen una base matemática abrumadora. Pero bueno, todo lo que voy a explicar yo en esta charla sí que quiero decir que es un poco de carácter divulgativo, o sea que no hace falta tampoco tener experiencia previa en absolutamente nada. Yo creo que se va a entender todo más o menos bien. A ver si puedo saltar. Vale. Entonces, pues bueno, eso, que muchos supongo que estaréis con esta cara de qué me vas a contar, de quién me vas a hablar. Pero al final de la charla yo creo que vamos a poder comprender mucho mejor pues estas teorías neurocientíficas de las que estamos hablando, del cerebro bayesiano, el predictive coding tan famoso que se habla ahora, y de la teoría de la inferencia activa, que es la propia teoría que plantea Freestone. Y yo creo que gracias a estos conocimientos pues también entenderemos lo importante que es alejarse de los modelos mecanicistas, que igual es un poco de lo que más hablé en la otra charla que di, la anterior Mastermind, y acercarnos más a modelos a través de los cuales podamos tratar a los pacientes de una manera mucho más completa, entendiendo la complejidad de los pacientes, como pueden ser, pues eso, el famoso modelo biopsicosocial o el modelo en activo. Que en parte también pensé que podía dar una charla de estas cosas, pero como al final son cosas de las que ya se ha hablado tanto, pues dije, bueno, voy a intentar ser un poco más original y, bueno, meterme en el fango de intentar explicar un poco las ideas de este hombre. Pero también hay como una tercera cosa importante
por la que tomé la decisión de dar la charla, y es que yo creo que un poco para ser buenos fisioterapeutas no solo queremos buscar, o algunos de nosotros no solo queremos buscar mm, formarnos para hacer un tratamiento más efectivo con nuestros pacientes, sino que yo creo que hay algo ahí como más profundo que simplemente la mera curiosidad por aprender cosas nuevas. O sea, yo, por ejemplo, me siento agradecido de estudiar fisioterapia porque al final es una profesión con la que se pueden tocar muchos palos y se pueden aprender muchas cosas diferentes, aunque sea desde campos que parece que no son los clásicos, ¿no? Que no son la biomecánica o no son, yo qué sé, el ejercicio, ¿vale? Bien, entonces vamos a presentar a este hombre. Carl Friston, pues es la cabeza pensante que hay detrás de estas ideas. Es profesor en el University College de London. Realmente se hizo famoso porque ideó los métodos de análisis modernos que se utilizan ahora para analizar los datos de resonancia magnética funcional, que es un poco pues, con lo que podemos saber cómo funciona el cerebro de las personas. Le dieron también un premio muy importante, que es lo que estábamos hablando antes de empezar, el Golden Brain Award. Como he dicho, es el padre de las teorías de la inferencia activa y el principio de energía libre. Y pues es ni más ni menos que el neurocientífico vivo más referenciado en papers del mundo actualmente. De hecho, yo creo que si leéis cualquier paper que tenga que ver con temas de neurociencia computacional sobre predictive coding o cosas de estas, siempre va a estar citado, siempre lo vais a ver en las referencias. Y nada, lo último que es interesante, pues que también lo estábamos comentando antes, es que es uno de estos genios que además tiene pues estas maneras de ser de genio, es un ser bien, bien extraño y él mismo además lo admite en sus propias entrevistas que le han hecho. Dice que, por ejemplo, pues no habla con nadie antes del mediodía, que se define a sí mismo como una especie de mezcla entre Einstein y Sherlock Holmes. Bueno, en fin, igual un poco excéntrico, pero yo los podcasts que le he escuchado, las entrevistas que le he visto, la verdad que sí que creo que parece un tío bastante, bastante humilde. Entonces, bueno, el principio de energía libre se ha definido como una especie de teoría del todo en biología, igual que eh, existen teorías en el campo de la física que intentan explicar un poco distintos fenómenos que parecen distintos, que pueden ser explicados a través de los mismos principios o leyes matemáticas, como por ejemplo la ley de gravitación universal de Newton. Pues Fristo en este sentido, lo popular de su idea es que busca, pues eso, ser un poco como una teoría del todo, una teoría que desde la simpleza busque explicar pues absolutamente todo lo que ocurre en el cuerpo humano y en los seres vivos, que ahí es nada. El problema de su teoría es que aunque al final sea un principio más o menos sencillo de entender o es una idea simple, su formulación pues es muy complicada. Yo creo que aquí es donde se frustra un poco la gente cuando empieza a leer sus papers. La idea parece muy sugerente, pero cuando empiezas a leer te das cuenta de que tienes que saber mucho sobre matemáticas, mucho sobre neurobiología, neurociencia, eh, y son conocimientos pues, que lógicamente la mayoría de las personas no los tienen. Yo, de hecho, tampoco los tengo y sí que quiero decir antes de nada que no quiero ser pretencioso y decir que entiendo en profundidad todas las capas que tiene esta idea, porque es que es prácticamente casi como un campo nuevo del conocimiento. Entonces, yo sí que aconsejo que si hay alguien que después de esta charla tenga la intención de seguir aprendiendo sobre esto, pues que no vaya directamente a los papers, que es un poco lo que hice yo, en los que igual sí que se pueden entender algunas cosas, pero enseguida uno se va a perder, sobre todo por las notaciones.
y os aconsejo que vayáis más pues a foros o blogs de internet como este de Scott Alexander que pongo aquí abajo, que se titula God Help Us, Let's Try to Understand Freestone and Free Energy. Es decir, que Dios nos ayude, vamos a intentar entender el principio de energía libre de Freestone. Bien, entonces él mismo en sus entrevistas, Freestone dice que hay como dos maneras de explicarlo. Una que llama el High Road, es decir, que desde preguntas fundamentales pues se va un poco como derivando el conocimiento hasta que se llega hasta el principio de la energía libre y es un poco la manera que voy a utilizar yo para intentar explicarlo. Es decir, vamos a partir como de preguntas muy fundamentales que parecerían casi hasta de preguntas un poco filosóficas, pero desde ahí yo creo que se va entendiendo mucho mejor esta idea, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es necesario para cualquier cosa en el universo para existir? O sea, ¿qué es existir? ¿Vale? Aquí lo suyo sería que vosotros intentaseis pues, pensar un poco en la respuesta, pero como no tenemos tampoco mucho tiempo y no es una charla presencial, pues yo voy contestando directamente. Existir lo que implica es tener un límite, es decir, algo que diferencie una cosa del resto de materia del universo. Eso implica que tiene un límite que persiste en el tiempo, ¿vale? Vamos a poner algún ejemplo para entenderlo más sencillamente. Imaginemos, que además es el ejemplo que siempre pone Freestone en sus charlas, que tenemos una gota de tinta, ¿vale? Esa gota de tinta se diferencia del resto del entorno porque tiene sus límites. Sin embargo, si dejamos caer esa gota en un vaso de agua, lo que ocurre es que se diluye en el vaso de agua, es decir, pierde sus límites y básicamente deja de existir. Esa forma de organización de la materia en el universo ya no existe, ¿vale? Entonces, si eso más o menos está entendido, la siguiente idea que plantea Freestone es cómo entonces demarcamos matemáticamente el límite de algo, ¿vale? Para diferenciar ese sistema del resto del entorno. Entonces aquí tenemos como un esquemita, ¿vale? Estos esquemitas pues representan, estos circulitos representan todos un sistema y las interacciones de sus distintas partes entre sí. Y vemos que hay partes de ese sistema que pueden actuar sobre otros circulitos, pero que no tienen acceso a otros, ¿vale? Es decir, existe una cierta relación de condicionamiento por las flechas entre, por ejemplo, los circulitos blancos con los circulitos rojos, pero no con directamente el circulito azul. Entonces, ¿qué significa también un poco lo de los colores en este contexto? Imaginemos que queremos delimitar, pues eso, una parte del sistema del resto. Y esta parte va a ser el circulito azul. Pues la forma de delimitarlo es distinguiendo que el circulito azul no puede relacionarse directamente más que con los circulitos amarillos y con los circulitos rojos, ¿vale? Estos circulitos que sí que tienen una relación directa con el circulito azul, con esa parte del sistema, es lo que Freestone denomina, que es una de las palabras que más utiliza, que por eso creo que es interesante explicarla, porque si luego alguien más quiere leer sobre esto tiene que entenderla, la denomina sábana de Markov, ¿vale? Que es una manera, como estoy diciendo, matemática de delimitar las partes de algo, ¿vale? Entonces, por un lado tendríamos las partes que quedan dentro de ese sistema, que serían los estados internos, que es el circulito azul, y todos los estados que le rodean y que tienen una relación directa con el circulito azul serían los estados de la sábana de Markov. Y todo lo que queda fuera de ellos, que son los circulitos blancos, sería lo que queda fuera, ¿vale? De ese sistema. Y que no tiene una relación directa sobre
en los estados internos, sino solo sobre los estados de la sábana de Markov. Que aquí diferenciamos dos. Los rojos, ¿vale? Que serían los estados sensitivos, es decir, los estados sobre los que pueden actuar los estados externos, es decir, todo lo que queda fuera de ese sistema, y los estados activos, que son los estados sobre los que pueden actuar los estados internos y que a su vez pueden actuar sobre los estados externos. Pero lo importante es entender que los estados externos no pueden interactuar directamente con los estados internos, con el circulito azul, y que el circulito azul, los estados internos, no pueden interactuar directamente sobre los estados externos, ¿vale? Tienen que hacerlo a través de los componentes de la sábana de Markov. Todo esto que he explicado, que seguro que muchos igual no lo habéis entendido, ahora cuando ponga un ejemplo creo que se va a entender mejor. Vamos a pensar en una bacteria, ¿vale? Los estados internos de este organismo vivo sería su citosol y todos sus componentes que están dentro de la membrana, ¿vale? Con el ADN, las proteínas, etcétera. Su sábana de Markov, en este caso, estaría delimitada por sus estados sensoriales, que serían en el esquema los circulitos rojos, que en la bacteria serían pues, los receptores que tiene la membrana, que al chocar con cosas de su exterior le permiten entender lo que está sucediendo fuera, ¿vale? Le permiten relacionarse con el exterior. Y también estarían los estados activos, que en este caso pues podrían ser los cilios de la bacteria, que son aquellas partes del sistema que permiten generar una motilidad o que permiten actuar directamente sobre el resto del entorno, ¿vale? Si queremos hacer una analogía con el cuerpo humano para que se entienda más fácil, los humanos tendríamos unos estados sensoriales que estarían compuestos por todos los receptores que tenemos, nerviosos de distinto tipo, y nuestros estados efectores pues, serían las glándulas a través de las que podemos actuar internamente, que podemos secretar sustancias y demás, o el aparato locomotor, ¿vale? Que nos permite relacionarnos con el exterior y actuar sobre el exterior, ¿vale? Podemos, pues yo qué sé, coger una botella y beber agua o mover algo de su sitio, ¿vale? Estamos interactuando sobre el exterior. Entonces, esquemáticamente, para que quede representado de forma más sencilla, esa línea discontinua va a representar ese límite que hemos llamado sábana de Markov. Hola. Hola. Que tiene, como hemos dicho, los estados sensoriales y los estados efectores, ¿vale? Pintados con los colorcitos de antes, color rojo y color amarillo. Todo lo que queda a un lado es, o dentro de esa sábana de Markov, es el agente, y todo lo que queda fuera es el resto del entorno, ¿vale? El resto del sistema. En el entorno estarían los estados externos, que eran los circulitos que hemos visto antes transparentes, y dentro estarían los internos del agente. Entonces, volviendo un poco a lo que he explicado antes, realmente lo que significa existir o persistir en el tiempo es mantener esos límites que quedan descritos por nuestra sábana de Markov. ¿Y eso cómo se hace? Pues generando estados internos de baja entropía. ¿Qué significa esto de la baja entropía? Bueno, en el universo la materia se configura de distinta forma, ¿vale? Y podemos ver aquí distintos tipos de configuración de materia en función de sus niveles de entropía, ¿vale? En el eje vertical tendríamos el nivel de complejidad que tiene esa estructura y en el eje horizontal tendríamos el consumo de energía, ¿vale? Que tiene esa configuración de la materia. Entonces, en el extremo izquierdo inferior encontraríamos que las estructuras que están más en equilibrio porque consumen muy poquita energía y tienen un máximo orden, es decir, imaginemos, por ejemplo, una piedra o un cristal cuyos átomos apenas se mueven y están todos encajados como las piezas de un puzzle, diríamos que son estructuras o configuraciones de mínima entropía, ¿vale?
Y al otro extremo de la gráfica, en el extremo superior derecho, encontraríamos pues, fenómenos de máxima entropía o fenómenos caóticos, que decimos, en los que la complejidad de la integración de su materia y la cantidad de información que tienen es muy alta y la cantidad de energía que tienen también es altísima. Entonces, podríamos pensar aquí, por ejemplo, en un torbellino o en un tornado en el que los átomos que lo componen pues están liberando energía constantemente y relacionándose entre ellos y son estructuras que como son de máxima entropía se disipan enseguida, ¿vale? No son estables. Y entre medias estarían los gatitos que representan a los seres vivos, ¿vale? Los seres vivos, ¿por qué son especiales? Porque son capaces de mantener sus límites de forma adaptable y están en un punto intermedio entre el orden y el caos, ¿vale? Hablando de la complejidad de su organización material y en un límite también en el que no están en un máximo equilibrio energético, pero tampoco en un desequilibrio. Es decir, resisten un poco la tendencia al desorden, que es otra manera de decir que resisten un poco la segunda ley de la termodinámica, ¿vale? Otra manera de decir esto es que los seres vivos mantenemos la homeostasis, que quiere decir que mantenemos los estados internos que hemos visto antes en estados de baja entropía, ¿vale? Es decir, que tienden a no disiparse, a no perder sus límites, como podría ser el ejemplo del tornado que hemos puesto antes. Entonces, de nuevo, para poner un poco ejemplos que lo hagan más sencillo, podemos pensar en estos estados internos como límites de cuestiones fisiológicas como son la temperatura corporal, las pulsaciones cardíacas, nuestro nivel de saturación, los niveles de glucosa en sangre, el nivel de expresión proteica. Todo eso sabemos que tiene que estar dentro de unos rangos y a estos rangos que nos permiten sobrevivir los llamamos rangos o estados de baja entropía, ¿vale? Decimos que si los mantenemos, fisiológicamente estamos manteniendo la homeostasis, ¿vale? Que es una palabra que seguro que ya nos suena más. Pero claro, ¿cómo sabe un ser vivo que sus estados internos están en equilibrio? ¿Cómo sabe que sus estados internos están en homeostasis? Pues bueno, básicamente porque sensamos, es decir, generamos información a través de los estados sensoriales de la sábana de Markov, ¿vale? Que nos indican cómo está el exterior de nuestro sistema y el interior, y con esa información podemos saber si estamos en equilibrio o no. Pero para saberlo, claro, imaginaros que doy una información al azar, ¿vale? Os digo, yo qué sé, el número 6. El número 6 de por sí no es nada. Imaginaros que los estados sensoriales informan de que, yo qué sé, 36. Pero 36, ¿qué? Hay que comparar esa información con algo. Y esto es una parte fundamental de todas estas teorías, es que la información sensorial con lo que se compara para saber si estamos dentro de esos estados de baja entropía, de equilibrio, de homeostasis, es con una predicción que hacen o que nace de los estados internos del propio modelo de la gente, ¿vale? En el que esa predicción se espera un cierto estado sensorial, ¿vale? Que cuadra con esa preferencia de un estado en el que estemos en un nivel de baja entropía. Es decir, por ejemplo, pongamos otra vez el ejemplo de la bacteria. Los estados internos de la bacteria predicen recibir aferencias que la indiquen que está en un estado de baja entropía, que podría ser tener un alto nivel de concentración de nutrientes en el medio intracelular, ¿vale? Porque si no lo estuviera, la bacteria se disiparía.
Entonces, lo que hace la bacteria es comparar esa predicción con con la información que le llega de los sensores que efectivamente la están diciendo, o puede que la estén diciendo, que sus niveles de nutrientes no son altos. ¿Qué es entonces lo que va a hacer la bacteria? ¿Cómo se justifica su conducta? Va a través de sus estados efectores a buscar alimentos que al chocar con ellos generen sensaciones que sí cuadren con esa predicción que la lleve a mantener un estado de baja entropía, ¿vale? Entonces, puesto más sencillo, decimos que lo que realmente dirige la conducta de cualquier ser vivo es la reducción de lo que llamamos la entropía sensorial. ¿Qué es la entropía sensorial? La divergencia que existe entre la información sensorial que llega y las predicciones que hace el propio modelo o el propio agente de la información que debería llegar, la información que espera recibir, ¿no? Entonces, dependiendo del campo en el que nos estemos moviendo, pues nos referimos a esto como entropía sensorial, como la he llamado ahora, o simplemente podemos hablar de nivel de sorpresa sensorial o error de predicción, ¿vale? Como se dice en las teorías de predictive coding. Entonces, esta medición nos indica si nuestros estados internos están cerca o están lejos de la homeostasis. Y aquí llega otro punto clave y es que esta comparación de información sensorial con las predicciones que hace el propio organismo se hace a través de inferencias bayesianas. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente lo que están midiendo los estados sensoriales o incluso las propias predicciones que hace el agente, en este caso, en el ejemplo que hemos puesto antes, la propia bacteria, no son datos fijos, sino que son distribuciones de probabilidad. Es decir, todo se mide en cuestión de probabilidad. O sea, ¿qué probabilidad estoy sensando de estar en los estados que yo quiero estar? ¿Vale? Y la otra parte importante es que lo que estamos haciendo es una inferencia. ¿Qué es inferir? Pues explicado así de manera sencilla, inferir quiere decir que generamos la mejor explicación posible que tenemos dadas ciertas observaciones concretas, en este caso, ciertas observaciones sensoriales. Si pensamos, por ejemplo, en el cerebro está dentro de un cráneo, ¿vale? Que no es más que una caja oscura. El cerebro no tiene un acceso directo a lo que ocurre en el mundo exterior. Tiene que sensarlo todo a través indirectamente de las aferencias sensoriales que llegan de los órganos sensoriales, por ejemplo, de los ojos, y tiene que comparar esa información con las propias predicciones que el cerebro ha hecho de la información que va a llegar. Todo esto en términos de probabilidades, ¿vale? Y eso es hacer una inferencia. Es decir, llegar a una conclusión en base a la información que llega contrastada con las previsiones que yo he hecho de la información que me va a llegar, ¿vale? Esto que es un poco complejo, no os preocupéis que ahora también ponemos algunos ejemplos y yo creo que se va a entender más fácilmente. Entonces, aquí sí que he querido explicar un poco también algo de las notaciones, ¿vale? Es decir, las letras que se asigna a cada variable de las que estamos hablando, para que luego, pues bueno, quien quiera profundizar que pueda entender un poquito mejor los papers, porque a mí esto es un poco lo que más me ha costado de todo. Entonces, si nos fijamos en el esquema que tenemos en la izquierda de la imagen, vemos por un lado que tenemos el mundo real y por otro lado que tenemos un organismo vivo, ¿vale? Un sistema que estará delimitado por su sábana de Markov y todo esto de lo que hemos estado hablando. La X son los sucesos que están ocurriendo en el mundo real, ¿vale? En el mundo exterior.
que también los podemos llamar estados ocultos. Son ocultos porque no podemos acceder directamente a ellos. La I normalmente denota las observaciones sensoriales, es decir, los estados externos, los sucesos externos van a causar unas observaciones sensoriales que son con lo que luego el cerebro hará sus inferencias siguiendo el teorema de Bayes, ¿vale? El teorema de Bayes, que es justamente el que tenemos en el recuadrito de abajo a la derecha. ¿Y este teorema qué dice? Pues dice que básicamente generamos una actualización de nuestras predicciones a lo que vamos a llamar posterior en jerga bayesiana, que es la probabilidad de que ocurran o de que estén ocurriendo los sucesos externos condicionados a las aferencias, es decir, en función de las aferencias sensoriales que nos están llegando. Y esto equivale a, como dice la fórmula, la multiplicación de la probabilidad de X, es decir, la probabilidad de que en efecto existan ciertos estados ocultos en el mundo exterior. A esto lo llamamos prior y son las predicciones famosas de las que estamos hablando, ¿vale? Y estas predicciones iniciales que hace el modelo van a estar basadas pues en toda su experiencia anterior, todo el aprendizaje, el tipo de organismo que sea, ¿vale? Todo eso va a configurar un prior, que es lo que vamos a comparar con qué. Pues con el último término, que es el que en el que pone likelihood, ¿vale? Que es la probabilidad de que estemos recibiendo unas determinadas aferencias sensoriales, que es la I, si existen los estados externos que las están causando propiamente, ¿vale? Entonces, con un esquema un poquito más complejo, pero también más completo, aquí vemos que realizamos una observación del mundo externo, ¿vale? De las variables del mundo externo, los sucesos ocultos, y la comparamos con la predicción, los priors que tiene el propio organismo, de los estados en los que eh, quiere tender o desea estar, que recordemos son esos estados de baja entropía. Esto genera una discrepancia, ¿vale? Y de ahí, de esa discrepancia, utilizando el teorema de Bayes, de Thomas Bayes, se extraerá un posterior, ¿vale? Que reducirá esa discrepancia, ¿vale? Que esa discrepancia, recordad que la hemos llamado antes entropía sensorial, ¿vale? Entonces, básicamente lo que está diciendo el principio de Freestone, que esto es un poco ya lo más importante, es que toda forma de vida, ¿vale? Todo organismo vivo que se sitúe en el punto donde estaban los gatitos, en esa tabla que os he encontrado, que os he enseñado antes, tiene el imperativo o el objetivo de disminuir la entropía sensorial o la sorpresa o la incertidumbre sobre los estados internos en los que el organismo espera o predice encontrarse. ¿Cómo va a hacer esto? Actualizando sus percepciones, que es lo que hemos visto, para que el posterior, que va a sustituir al prior en las predicciones, cuadre con las observaciones sensoriales, reduciendo esa discrepancia que había, ¿vale? Entre ambas, o la otra vuelta de tuerca, que también es otra de las ideas de Freestone, que es un poco lo que ha revolucionado todas las anteriores teorías de la percepción predictiva, es que también podemos actuar sobre el mundo, ¿vale? Con esos estados efectores de la sábana de Markov, esos estados activos, podemos actuar sobre el mundo para cambiar los estados ocultos y que generen aferencias sensoriales que cuadren con los priors o con las predicciones que teníamos en primer lugar. Eso también reduciría la entropía sensorial, ¿vale? Esa discrepancia entre las predicciones y las observaciones sensoriales. Todo esto que he explicado que parece tan complejo, pues bueno, ahora vamos a intentar poner algún ejemplo para que sea algo más sencillo, ¿vale? Supongamos que estamos dando un paseo por el campo, ¿vale? Y que de repente nos encontramos debajo de un manzano y tenemos la intención de buscar una manzana, ¿vale? De visualizarla.
para luego comérnosla o lo que sea, ¿vale? Entonces, en este contexto, asignaríamos una alta probabilidad a los priors, es decir, a las predicciones de ver una manzana, y asignaríamos muy baja probabilidad a el resto de sucesos posibles que pudieran ocurrir. Por ejemplo, encontrarnos, pues en vez de una manzana, una rana en la copa del árbol o en la base del árbol, ¿vale? Sería un evento extraño. Las ranas deberían estar pues en su charca tranquilas, no debajo de un manzano, ¿vale? Entonces, ahora supongamos que tenemos un poco problemas de vista y vamos sin gafas, ¿de acuerdo? Entonces no podemos confiar mucho en nuestras observaciones sensoriales de la vista, ¿vale? En este gráfico que estamos representando con estas gráficas son las distribuciones de probabilidad de todos estos términos bayesianos que os estoy explicando, ¿vale? Del prior, del posterior, que está en naranjita, y de las observaciones sensoriales o el likelihood, que está en amarillo, ¿vale? Entonces, como voy a asignar una alta probabilidad en este caso al prior de encontrar manzanas, porque yo sé que históricamente si estoy debajo de un manzano, pues es lo que puedo encontrar, porque puede que en eventos pasados es lo que haya sucedido, ¿vale? O yo haya aprendido lo que es un manzano y que debajo de un manzano voy a encontrar sobre todo manzanas. Entonces vemos que esa curva tiene lo que decimos una alta precisión, ¿vale? Es decir, no está muy ensanchada. Eh, las distribuciones de las variables estarían más cercanas a la media, ¿vale? O podríamos expresarlo de otra forma diciendo que tendría un nivel de varianza muy bajo, ¿vale? Decimos que esta es una distribución de probabilidad con alta confianza, ¿vale? Por otro lado, imaginemos ahora que mientras estamos mirando al árbol, vemos que un objeto verde, recordemos que vamos sin gafas y no podemos ver nada nítidamente, pero vemos que un objeto verde salta de la copa del árbol, cae al suelo y se va saltando, ¿vale? Lo que ha ocurrido en realidad es que había realmente una rana en la copa del árbol, pero las aferencias sensoriales que nos han llegado a nosotros, como no son muy confiables porque no tenemos las gafas y no hemos visto nítidamente la rana, nos van a la hora de computar todo esto bajo el teorema de Bayes, el posterior, es decir, la creencia final o la percepción final que va a surgir al comparar el prior y la observación, va a ser pues una idea como que, por ejemplo, sí, ha sido una manzana, ¿vale? Porque tengo mucha más confianza en que haya manzanas debajo del árbol, y que puede que lo que haya ocurrido es que por la gravedad haya caído al suelo y haya salido botando y rodando por ahí, ¿vale? No pensaría que es una rana, ¿de acuerdo? Sin embargo, si por ejemplo tuviésemos gafas y pudiésemos ver correctamente, en este caso, asignaríamos una alta probabilidad a las observaciones o las aferencias sensoriales, o una alta confianza, ¿vale? Y el posterior computado veríamos que estaría mucho más del lado de, bueno, a ver, si yo he visto realmente una rana con mis propios ojos y nítidamente, pues me voy a creer que es eso, me parecerá algo sorprendente, pero la creencia final es una actualización de los priors, ¿vale? Una actualización bastante gorda, en la que pienso, joder, pues realmente eso verde no era una manzana, era una rana, ¿vale? No sé si con esto se habrá entendido un poquito mejor la idea. Y ya vamos un poco con lo último, en lo que voy a explicar realmente lo que es la energía libre, porque en todo este tiempo la charla va de eso, pero no hemos podido explicarlo hasta ahora porque había que explicar todo esto antes. La idea es que los seres vivos tenemos que utilizar una magnitud que es la de la energía libre variacional, que ahora voy a explicar lo que es, porque no podemos directamente medir la entropía sensorial, ¿vale? O sea, es decir, es como que computacionalmente es imposible medir la discrepancia o el error de predicción al comparar las predicciones con las aferencias sensoriales, y lo que tenemos que utilizar es esta variable alternativa, ¿vale? Que viene
del campo de la teoría de la información. Por eso es lo que le comentaba a José Luis antes, que no tiene realmente tanto que ver con la energía libre en el sentido termodinámico, ¿vale? No es energía útil de trabajo ni nada por el estilo. Es un término que viene de las inferencias estadísticas variacionales, ¿vale? Esta sería la fórmula de la energía libre que sustituye a lo que es propiamente la sorpresa o la entropía sensorial, ¿vale? Y sí que es una magnitud a la que el organismo tiene acceso, puede medir y puede optimizar, en este caso minimizándola. En este caso, la energía libre sería como un margen superior siempre al nivel de sorpresa, como una aproximación al nivel de sorpresa que siempre va a estar por encima y por lo tanto, si reducimos la energía libre variacional, indirectamente lo que vamos a hacer es reducir el nivel de la entropía sensorial. ¿De qué manera? Pues de la misma manera que hemos explicado antes, a través de la percepción, es decir, actualizando nuestros priors hacia posteriors que conjuguen mucho mejor con las aferencias sensoriales que nos están llegando, o a través de la acción sobre el propio mundo para cambiar el tipo de aferencias sensoriales que nos van a llegar y que cuadren mejor con los priors que previamente ya teníamos. Entonces, lo revolucionario también de todo esto es que podemos extrapolar la intuitiva idea de que, por ejemplo, las neuronas o las redes neuronales o el cerebro son órganos que sí que hacen inferencias o predicciones bayesianas, y podemos decir que realmente todos los seres vivos entran en este juego de hacer predicciones. ¿Vale? Entonces podríamos pensar en diversos sistemas. Por ejemplo, las fibras musculares. Si sometemos a una fibra muscular que tiene también sus propios receptores de membrana, ¿vale? Su propia sábana de Markov. Si la sometemos a aferencias sensoriales, como por ejemplo tensión mecánica, ¿vale? Por mecanismos de mecanotransducción, es decir, lo que puede venirse dado por acudir al gimnasio continuamente, lo que va a hacer la propia célula es, como también es un ser predictivo, actualizar sus predicciones, que en este caso lo que harían es actualizar el propio modelo de la célula, es decir, su propia configuración, y hacer que ésta se hipertrofie, es decir, se haga más grande y se acomode a las aferencias sensoriales que la siguen llegando de una persona que va al gimnasio 3 días a la semana, ¿vale? Pero también además lo vemos en otros sistemas, como puede ser el sistema inmune. O sea, vemos que podemos quedarnos infectados una primera vez por un determinado patógeno, pero la segunda vez que nos infectemos ya tenemos mecanismos que van a, de manera mucho más eficiente, acabar con él. Es decir, el cuerpo es capaz de generar un modelo de ese agente, de ese patógeno, y generar anticuerpos para que lo aíslen en la segunda infección, ¿vale? Y lo mismo ocurriría pues con el resto de cosas que estén vivas, ¿de acuerdo? Y además, en los seres vivos complejos y que tenemos la capacidad de imaginar y de marcar objetivos a futuro, nuestras conductas a futuro también se pueden ver explicadas en términos de la energía libre, solo que no sería la energía libre variacional y pasaría a llamarse la energía libre esperada. Que la energía libre esperada es la cantidad de energía libre o, para que se entienda más sencillamente, la cantidad de sorpresa o entropía sensorial que yo recibiría mucho más adelante en el futuro si yo quiero alcanzar un determinado objetivo, ¿vale? Y esto es interesante porque lo que se ha visto es que se pueden describir las políticas o la cadena de acciones que va a tomar un ser vivo hasta llegar a ese objetivo. Podemos saber o podemos incluso predecir que las acciones que va a tomar ese ser vivo son siempre las que más fácilmente reduzcan la energía libre esperada en el futuro al conseguir ese objetivo. Entonces,
Bueno, esto es un poco el esquema general que hemos visto antes, ¿vale? Am, que bueno, tampoco me voy a parar a explicarlo porque es un poco exactamente igual que el de la bacteria que hemos visto antes. Em, y lo interesante está en cambiar un poco la visión que tenemos del cuerpo humano y entender que es al final un organismo multicelular que está hecho de millones de células predictivas, que cada una de esas células predictivas está en su microuniverso intentando reducir energía libre y que la sinergia o la coordinación de todos esos componentes de un organismo pluricelular como puede ser el nuestro es lo que termina, de donde termina emergiendo toda nuestra fisiología, en última instancia, todas nuestras percepciones mentales, nuestros modelos mentales, nuestras experiencias conscientes, nuestras emociones, nuestras creencias, cogniciones, nuestras conductas, todo, ¿vale? Todo emerge un poco de eso, ¿vale? Del intento o de cumplir ese principio de minimización de energía libre. Y ahora un poco, no sé qué tal voy de tiempo, tardo 10 minutillos más. Eh, ¿Hay alguien que siga escuchando? Bien, bien, adelante, adelante. Voy bien, vale. Eh, bien, un poco lo último que quería hacer es intentar explicar pues cómo todas estas teorías están nutriendo muchísimo el conocimiento sobre lo que es el dolor y sobre lo que son las percepciones conscientes. En el caso de la nocicepción y el dolor, bueno, voy a leer ya directamente, los priors o las predicciones del organismo, que el organismo genera, esperan un estado de integridad o no daño, ¿vale? Y chocan con aferencias de perturbaciones sensoriales que generan entropía sensorial. Son perturbaciones que se habrán causado por un estímulo mecánico fuerte o térmico o químico, ¿vale? Lo que comúnmente conocemos como mecanismos que pueden activar la nocicepción, ¿vale? Y si esas aferencias sensoriales tienen una alta confianza, ¿vale? Lo que van a hacer es generar una experiencia consciente. ¿Para qué generar una experiencia consciente? Pues para que el propio organismo actúe sobre esas aferencias sensoriales eliminándolas porque le alejan, esa discrepancia le está alejando de los estados de baja entropía, de homeostasis, en los que el organismo siempre se espera estar, ¿vale? Entonces, las teorías de predictive coding tan famosas cogen todo esto y lo que hacen es establecer links entre modelos que podemos generar, como los que podéis ver aquí en la imagen, en los que vemos cómo se asigna em, la, mm, como la agencia de que ciertas neuronas o grupos de neuronas o capas de neuronas son las que generan aferencias sensoriales, otras capas de neuronas que estarían en la corteza son las que generan predicciones y hay capas intermedias de neuronas donde chocan esas aferencias sensoriales con las predicciones que son las unidades de error de predicción que son las que indican la cantidad de entropía sensorial que se está generando. Todo esto, pues eso, siguiendo las reglas del teorema de Bayes. Y lo que se hace es establecer estos esquemas con, o estos modelos computacionales con estructuras neuroanatómicas, es decir, con la base biológica material que podemos observar a través de estudios de neuroimagen. Es decir, podemos observar, pues, cómo en un determinado experimento podemos ver cómo se activan áreas que pueden ser las que generen los priors, que se comparan con las aferencias sensoriales que llegan más tarde, etcétera, etcétera. Tampoco me voy a meter mucho en esto. Bueno, decir que eso, que el dolor también se puede expresar de esta manera en términos bayesianos. Que un ejemplo muy sencillo para entender cómo podríamos explicar el dolor en estos términos es que nos imaginemos a un individuo que toca una vela, ¿vale?
lo que he dicho, esa, esa vela lo que va a hacer es generar una serie de aferencias bottom-up, es decir, que viajan desde la periferia hasta las capas del cerebro, donde se comparan con las predicciones y si son muy salientes, o sea, es decir, si se ha asignado mucha confianza a esas aferencias sensoriales, pues aparecerá una percepción de dolor que cuadre más o menos con la cantidad de información que está llegando de esas aferencias, ¿vale? También podríamos explicar mecanismos los mecanismos de acción del organismo para disminuir la predicción que ha surgido. ¿Cómo? Actuando. Es decir, algo tan sencillo como decir que quitamos el dedo de la vela para generar aferencias sensoriales que ya no son nociceptivas porque ya no me estoy quemando y eso cuadre más con priors más adaptativos que sitúen al cuerpo en un estado de baja entropía, ¿vale? El dolor crónico también podría ser explicado en estos términos. Lo que ocurre con las personas con dolor crónico es que asignan una alta predicción, ¿vale? Un prior muy grande, información que neurobiológicamente viaja de arriba abajo, top-down, ¿vale? Como vemos en la gráfica con la curva naranja. Y eso hace que las aferencias luego sensitivas que realmente llegan eh, no, no generen una sensación de dolor equivalente a esas aferencias sensoriales, sino que como la predicción de dolor era muy alta, la aparición de dolor va a ser, la percepción de dolor consciente va a ser mucho más grande, ¿vale? Y esto también es un poco lo que explica pues, los mecanismos placebos, que sería justamente lo inverso a esto, es decir, tendríamos una predicción de que va a haber poco dolor por el placebo que nos hemos tomado, por las expectativas que tengamos, o al contrario los efectos nocébicos, ¿vale? Que son las expectativas negativas que pueden habernos dado pues, un determinado contexto, la cultura, nuestras propias narrativas, nuestros propios aprendizajes, lo que sea, ¿vale? Y que va a generar al final un posterior que esté mucho más cerca de un dolor más intenso, ¿vale? De lo que debería. Bueno, esto es un poquito lo mismo. Y ya lo último es que, pues bueno, quería señalar un poco que todas estas ideas también entroncan mucho con el modelos de la salud o modelos de la cognición o del dolor, como es el modelo en activo, ¿vale? Que básicamente nos dice que el dolor o nuestras cogniciones surgen de la interacción de cómo actuamos como individuos en el entorno, ¿vale? Entonces, la teoría concretamente de la inferencia activa cuadra perfectamente con esta idea tan intuitiva, solo que ahora, además, con esta teoría, estamos refutando precisamente los modelos del enactivismo porque estamos dando una base matemática que además puede ser comprobada con hipótesis a través de las teorías de las que hemos ido hablando, ¿vale? Y esto también es importante para que nosotros como fisioterapeutas entendamos que lo que tenemos que hacer es eh, favorecer que el individuo pueda generar predicciones o actuar en el entorno de manera adaptativa, ¿vale? Para reducir esa discrepancia, ese error de predicción también de manera adaptativa. Entonces, esto es muy relevante porque las intervenciones en fisioterapia se basan en devolver la funcionalidad al paciente, es decir, devolverle la capacidad de actuar sobre el entorno de una manera que pueda percibir segura, ¿vale? Para que pueda reducir su incertidumbre de manera, pues bueno, lo dicho, más adaptativa. Entonces, bueno, ya con esta última referencia quería decir que esto es algo de lo que ya hemos oído hablar mucho antes en estudios de placebo y de nocebo, pero bueno, nunca había sido planteado de esta manera. O sea, que realmente lo que estamos haciendo es reducir esos errores de predicción que surgen.
Entonces ya las últimas conclusiones, las leo y termino. Remontando al principio, la existencia de algo implica que ha de tener unos ciertos límites que separen sus estados internos de los estados externos. Los seres vivos buscan mantener sus estados internos en equilibrio para no disiparse, es decir, no perder sus límites, no dejar de existir. Para mantener esos estados internos en equilibrio deben reducir la entropía o la sorpresa de los estados sensoriales. Para saber si la información sensorial es sorprendente o no, es decir, saber cuánta entropía sensorial hay que compararla con algo que son precisamente las predicciones que se generan de manera activa desde el organismo de las aferencias sensoriales que deberían recibirse. Esta comparación se hace siguiendo reglas de inferencia bayesiana. Medir la cantidad de sorpresa solo puede hacerse de forma indirecta tomando como variable la energía libre variacional, que recordemos que es un límite superior al nivel de sorpresa, de tal forma que reduciendo este proxy, que es la energía libre, reduciríamos la entropía sensorial. Y para hacer esto, un ser vivo tiene dos opciones que hemos dicho. Una es actualizar cuál es su modelo del mundo, sus predicciones sobre lo que va a ocurrir. Esto se hace cambiando la propia autoorganización o el fenotipo del propio modelo. Es decir, si queremos nosotros cambiar de creencias, eso básicamente implica que estamos cambiando neuroplásticamente nuestro cerebro. Si ponemos otra vez el ejemplo de la célula muscular que hemos visto antes, que se hipertrofia, para generar nuevas predicciones, lo que está haciendo es precisamente cambiar su fenotipo, se está engrosando, ¿vale? Lo cual esto ajustaría las próximas expectativas y predicciones, ¿vale? Que serían mucho más, que cuadrarían con las aferencias sensoriales, o el giro de tuerca, la otra cara de la moneda que pone Friston, que es que activamente eh, podemos buscar aferencias sensoriales que cuadren mejor, cambiando el mundo que nos rodea o incluso cambiando internamente también nuestro propio organismo para que cuadren más con nuestros priors. Y esto es a lo que se llama inferencia activa, ¿vale? Esta es la base de la teoría de Friston de la inferencia activa. Y ya por último, decir que percibimos el mundo en función de cómo podemos actuar sobre él, que es la tesis del enactivismo, que la posibilidad de acción es lo que denominamos bajo esta teoría affordance, ¿vale? Que esta es una palabra que básicamente lo que significa es las oportunidades que nos da el entorno de actuar sobre él, ¿vale? Entonces, nuestra tarea como terapeutas, como sanitarios, es o consiste en generar entornos donde existan estas affordance, es decir, donde existan posibilidades de que el paciente pueda realizar inferencias activas mucho más adaptativas para su salud y su bienestar. Por tanto, un correcto estado de salud implica que el organismo pueda interactuar con el entorno para optimizar su entropía sensorial. Y esto, pues lo que he dicho en la última diapositiva, con el estudio del placebo y de cómo el contexto lo moldea las expectativas y este efecto. Esto está íntimamente relacionado con la fisioterapia y su primordial objetivo, que es devolver la funcionalidad, es decir, devolver la capacidad de interacción del paciente con el entorno para que pueda hacer lo mismo, siento repetirme tanto, pero predicciones mucho más adaptativas. Y bueno, termino con este corolario, que es una frase del propio Friston, que dice que existe un imperativo general a toda forma de vida que manda a reducir la separación entre lo que se espera y lo que se capta sensorialmente. Es decir, la energía libre es la diferencia entre los estados en los que esperamos estar y la que nuestros sensores de la clase que sean nos indican. Minimizar la energía libre es, por tanto, minimizar la sorpresa, y estar vivo consiste precisamente en eso. Y ya estaría. Por lo Bueno, visto, sí estoy con el audio, pero no con el vídeo. No sé por qué. Espera que abro el vídeo. Bueno, nada, aquí os he querido dejar, os he ido poniendo referencias a lo largo de las diapositivas, pero bueno, os he dejado la referencia definitiva, que es pues este libro, que es nuevo, que lo acaban de sacar. O sea, yo creo que es que ellos mismos, el Friston y su equipo, se daban cuenta de que
nadie entendía esto o era muy complicado de entender. Y han decidido sacar, pues, es un libro donde explican sobre todo toda la parte matemática, pues mucho mejor. Es, pues eso, el libro este salió en marzo, me ha dado tiempo a leerme justamente las primeras partes del libro, que son las más importantes y un poco, pues también por eso creo que puedo incluso explicar si alguien quiere un poco más de algunas de las ecuaciones que he puesto antes. Yo suelo leer algún libro al año en inglés, pero ya te aseguro que este no va a ser uno de ellos. No, 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 no. Si queréis una recomendación mucho más sencilla para aprender de estas cosas, mucho más amena, porque al final este libro es un libro de teoría, aunque sea sencillo, lo explique de manera más sencilla. El que podéis leer es uno que me he leído yo también, que se titula Being You, es decir, siendo tú, de Anil Seth, que es un neurocientífico que habla, pues eso, sobre la consciencia, que ha escrito también muchos papers junto a Friston. Friston ha escrito papers junto a todo el mundo. y, y yo creo que es interesante empezar por ahí, porque también creo que explica mucho más claro que yo y lo podéis leer mucho más pausadamente, eh, pues lo que son las inferencias bayesianas, cómo todas las experiencias conscientes se generan a través de eso. Y, y creo que eso puede ser un punto más interesante de partida si vas a empezar a leer algo de esto. No, lo digo porque tiene pinta de que en inglés probablemente sea bastante lioso y bastante oscuro. Yo creo que traducido en español. Sí. Tampoco, a ver, la perspectiva filosófica la puedes, en general, es traducir a una teoría, a un asunto fundamentalmente de carácter matemático, ¿no? Al igual que pasa en la vida, ¿no? Si tienes hipoteca variable y de repente te suben los tipos de interés, ahorramos más para evitar sorpresas, teniendo a nuestro objetivo, que es como buenos humanos, ganar y ahorrar más trabajando lo menos posible, porque al final, evitando sorpresas, ahorramos energía en la vida, ¿no? Además, lo inesperado nos obliga a trabajar más y con más aplicaciones. Lo que nos pasa cuando la supervisora nos cambia de sección en el hospital y nosotros nos hemos garantizado la entropía baja con 7 másteres en respiratorio cuando nos toca en la UBI, ¿no? Y de repente nos cambian el suelo pélvico, ¡guau! Nos sube la entropía que da gusto, ¿no? Sí. La energía libre en ese caso sería el dinero que necesitas para pagarte un máster de suelo pélvico, ¿no? Bueno, en cierto modo, Está bien visto. se considera, en cierto modo, la inteligencia, siempre se ha hablado que es la capacidad de adaptarse, y bueno, esta teoría es un poco eso, ¿no? La capacidad de adaptarse en todos los medios. Explicado a lo mejor quizá en una perspectiva más matemática, puede ser, quizá a lo mejor es complicarlo un poco más, a los estadísticos seguro que esta teoría les encanta, pero bueno, nos asimila, en cierto modo, es la última tendencia, ¿no? Pensar que somos como un ordenador orgánico y que realmente no diferimos mucho de un sistema anorgánico, que nuestros sentimientos y vivencias, en cierto modo, se podrían concebir como cálculos basados en muchos casos en la experiencia, en lo que hay en nuestra memoria, al final, que es el poder del coco, ¿no? Un poco más o menos. Bueno, ya veis que eso ha sido un tema, vamos, innovador, además no poder, ¿eh? No creo que hubiera mucha gente que hubiera oído hablar de esto. No sé si tenéis alguna duda o todavía estáis con los ojos como los búhos por la noche, que es lo que nos ha pasado a la mayoría. No sé si tenéis alguna duda, si queréis hacer alguna exposición o queréis preguntar algo. Nos hemos pasado un poquito de hora, pero yo creo que ha merecido la pena porque el tema ha sido realmente novedoso, ha sido un tema rompedor. La verdad es que esta segunda tanda de Mastermind hemos tenido de todo. Hemos tenido psicología, temas clásicos y temas rompedores como este. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. El título y el autor del libro, creo que Sara se está refiriendo al último libro que he dicho. Sí. Que no es este, ¿vale? Este es solo para quien quiera realmente profundizar en el principio de la energía libre de Friston. El libro que he dicho sobre la consciencia es de Anil Seth. Espera, lo voy a escribir aquí. Puedo escribir yo en el chat, ¿no? Sí. Sí, perfectamente. Uy, va. A ver. A ver. De Anil Seth, ¿no? Sí. Eso es. Sí, Benju. Lo has puesto en una diapositiva, creo, Sí, también. lo he puesto en una diapositiva, sí. El del iris, ¿no? ¿Es un iris o qué es? Sí, es un iris, ¿no? Sí. Eso es. Que de momento, pues eso, está en inglés, pero a ver, yo leo bastante en inglés, pero vamos, creo que es bastante fácil de entender y además creo que es una de estas personas que explica súper bien, o sea, explica muchísimo mejor de lo que lo he hecho yo ahora.
Y es una muy buena introducción a las teorías filosóficas sobre la consciencia y a todas estas teorías más del campo de la neurociencia computacional. O sea, te habla también del predictive coding. Tiene un capítulo, de hecho, dedicado a la inferencia activa de Carl Friston, a la teoría de la información integrada. Bueno, pero que está bien. O sea, creo que tienes que dedicarle igual un tiempo, pero se puede entender bastante bien. Pues bueno, no sé si hay más, como nos hemos pasado un poco de hora, no sé si alguien quiere intervenir o tenéis alguna duda. Bueno, la verdad es que os digo que un tema interesante y un tema, bueno, luego para fardar, que sabes de esto, ¿no? Quería explicarlo todo mucho más sencillo o sea, quiero decir una cosa, porque es lo que he dicho al principio, no quería ser para nada pretencioso con esto, o sea, simplemente creo que es una teoría súper interesante, o sea, a mí me vuelve loco lo de que con algo muy sencillo puedas explicar muchas cosas y eso es un poco como la intuición que quería transmitir, que igual ahora podamos ver muchas cosas que le pasan a nuestros pacientes y que no entendamos qué le está sucediendo realmente, pero que pensemos en cosas generales, como que, por ejemplo, pues eso, somos organismos predictivos, que si exponemos, todo esto también da mucho... refuta mucho, no sé cómo, avala mucho los tratamientos orientados a la exposición gradual, porque al final si somos organismos predictivos y vamos exponiendo en un contexto de seguridad en el que modulemos un poquito los priors iniciales de esos pacientes pronociceptivos, si vamos exponiendo al final el cuerpo termina adaptando, el propio paciente termina haciendo inferencias activas más adaptativas, es decir, por ejemplo, imaginemos un paciente con dolor crónico de espalda que tiene un prior muy grande en el que piensa que agacharse para coger una caja le va a generar dolor y efectivamente, seguramente, si lo haga, las inferencias bayesianas en su cerebro terminen generando esa percepción de dolor. Pero si, por ejemplo, lo planteamos de otra manera, que esto además Gifford es un ejemplo que ponía en sus libros, le ponemos en la camilla y le flexionamos la rodilla al pecho, también va a hacer una flexión de la columna que tal vez él no perciba como amenazante y no genere dolor. Y esa disonancia, esa sorpresa, cuando tú le explicas y le dices, mira, ves, has hecho esto, te has movido, no te ha pasado nada, eso ya genera una actualización del sistema que va a ser menos pronociceptiva, es decir, va a haber priors menos amenazantes ante las próximas aferencias sensoriales que lleguen. Esto también puede hacer que el propio paciente, pues eso, se vea envuelto en conductas de exploración, porque de repente ve que hay como una incertidumbre de cómo, hola, ¿qué ha pasado? He conseguido hacer esto sin que me haya dolido, voy a ver qué pasa si hago esto otro o esto otro. Y empieza a, pues eso, interactuar con el entorno y ver que realmente pues, puede hacer cosas, puede... todo lo que ha dejado de hacer porque tiene dolor, pues eso, puede volver a comprar, puede volver a pasear en bici, y todo eso va reconceptualizando, va cambiando el modelo, que eso también lo he explicado en una diapositiva, o sea, todo esto se traduce en que el sustrato físico nuestro, material, va cambiando la autoorganización de nuestra materia, ya sea plasticidad en redes neuronales o adaptación en los tejidos, comunicación entre tenocitos en una tendinopatía, o sea, absolutamente todo puede ser explicado a través de este principio. Es que creo, vamos, a mí me parece algo súper, súper interesante. Uy, no te digo, José Luis. Perdón, es que lo he vuelto a capar. Que también en la diapositiva, como explicabas bien, el tema del poder del placebo también, lógicamente. Exacto. Sí. Pues nada, no hay más preguntas. Gracias a todos y a todos por vuestra asistencia y gracias, por supuesto, a Manuel por tu fantástica ponencia, ¿vale? Recordad que en unos días vais a recibir la encuesta de valoración de la sesión, es importante que la cumplimentéis. Y recordar que estas Mastermind están acreditadas, pero la acreditación en la Comisión de Formación Continuada para este tipo de sesiones se realiza a mediados de junio, o sea que estar atentos a las redes sociales y a las comunicaciones del colegio porque se publicará cuando ha sido acreditada ya estas jornadas, esta segunda tanda de Mastermind y ya podréis solicitar vuestros certificados de asistencia de
de las ponencias. Una vez que ya esté certificado todo, también subiremos los vídeos al canal de YouTube de la zona privada del colegio para que podáis disfrutar una y otra vez de ellos. Y si necesitáis, pues ver alguna vez más a Manuel explicando esto de una forma sencilla, la verdad, pero de una forma muy didáctica, de una cosa que, pues, en principio, yo lo tengo que confesar, yo a este señor lo leí un par de veces y dije, esto yo no lo entiendo, esto es imposible. Bueno, gracias, Manuel, porque gracias a esto pues hemos logrado conseguir entender que no era tan complicado, pero bueno, al final es un modelo pues un tanto complejo. ¿Vale? Y nada más. Esta es la última ponencia de esta Mastermind. Hemos puesto la guinda al pastel. Habrá más, lógicamente, Mastermind, así que ir preparando vuestros temitas para la siguiente Mastermind. Y, bueno, recordaros, porque por lógica, también hacemos también estas promociones de los eventos en los que está inmerso el colegio. Recordad que ya podéis inscribiros en el primer Congreso Internacional de Afrontamiento Activo de Dolor, en www.congresodolor.es, el evento con mayúsculas del año, ¿vale? Un eventazo con ponencias de gente de primera línea como Puente Dura, Julio Mayor, Ben Cormac, Arturo Goicoechea, Rafa Torres, León Morales, Antonio Cuesta, Mar Flores, Johan Blayen, tocando la pluridisciplinaridad y tocando un poquito todos los palos que se requieren en el tema del afrontamiento activo de dolor. Una cita con muchas sorpresas. Os garantizo que el colegio está de organizador, así que sorpresas va a haber seguro y esperemos que pues vaya adelante. Ha sido muy ambicioso. Vamos al sitio donde más aforo hay de toda Castilla y León, el Centro Cultural Miguel Delibes. Es un entorno fantástico y maravilloso, así que no os lo perdáis, por favor. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a todos los que habéis hecho posible esta segunda Mastermind y nos vemos en la tercera. Así que iros animando, ir preparando vuestras cositas, iros preparando vuestros resúmenes de vuestros libros y como habéis visto de Manuel, muchas veces basta con explicar muy bien y de forma magistral una cosa que parece muy complicada. Gracias a todos, otra vez. Venga, un saludo.